o la gente está confiando en los dones. Hay predicadores que no oran, no ayunan, ¿verdad? Eso es muy peligroso, pero en cualquier momento no aguantan, ¿verdad?, un ataque del enemigo. Entonces, si ellos no oran, ellos no ayunan, dígame usted cómo serán sus hijos. Lo que a mí me dolería que mis hijos hicieran es desobedecerle a Dios. 1, volver atrás. 2, volver atrás. 3, cometer injusticia. Dios les bendiga a todo ese público que nos ve en esta entrevista, que la gracia del Señor more en cada uno de vosotros. Hoy, en una nueva entrevista que será de gran bendición para todas las vidas. Con nosotros tenemos un ministro del Señor que se presentará en contados minutos. Estamos muy gozosos por compartir con ustedes este espacio que queremos que compartan con una familia, comparta con un hermano, le dé me gusta y se suscriba al canal de la Congregación Jesucristo el Señor Rey de Reyes. Que Dios les bendiga a todos. Qué gran bendición tenerlo en este día, pastor. Gracias, Edgar. Para mí es un privilegio poder hablar de las maravillas de nuestro Padre Celestial que ha hecho en nosotros y sigue haciendo con nuestras vidas. Amén. Aquí pastor nos dijo su nombre, no se presentó. Bueno, mi nombre, ¿verdad? Soy el pastor Ramón Yepes, pastor evangélico de la Iglesia Jesucristo el Señor Rey de Reyes, y presidente del mismo concilio, el cual sirvo por amor y gracia del Espíritu Santo. Pues bueno, Edgar, aquí estamos para el servicio del Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Su hermano y siervo Edgar Yepes, ¿verdad? Ministro del Señor. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es Dios gobernando la familia. Vamos a ponerle ese tema, ese título, Dios gobernando la familia. Dios gobernando la familia. Tenemos un sinnúmero de situaciones, pastor, en la actualidad donde estamos viendo que la familia está siendo muy atacada por las tinieblas, desde la parte social, de la parte familiar, en el trabajo, en el estudio, en la universidad. Y estamos notando que gran parte de ese pueblo del Señor, de esos niños, de esos adolescentes, están careciendo de esa firmeza, de ese carácter, como los Daniel y los amigos que se mantuvieron en Babilonia. Pastor, ¿cree usted que es importante educar, formar a los niños en el temor de Dios? Bueno, es lo que nos recomienda nuestro Creador, Padre y Dios eterno, que es un Dios de familia, ya que Dios es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y pues no podemos desconocer, Edgar, que tenemos un enemigo de Dios, y las familias son de Dios, y este enemigo va a atacar todo lo que es de Dios. Si lo hizo en los cielos, ¿cuánto más lo hace acá en la tierra cuando ya engañó el primer hombre que Dios puso en esta tierra con toda la sabiduría, sin pecado, ¿verdad? Como conocemos que era Adán, una esposa ayudidónea que podemos ver Eva, madre de todos los vivientes, y cómo el enemigo maquinó, ¿verdad?, para llevar ese engaño y hacer que el hombre se rebelara contra Dios, porque el engaño es una desobediencia, un pecado, y a la vez es rebelión. Entonces, desde ahí se inicia una guerra totalmente, ¿verdad? Nosotros sabemos que el mismo Señor dijo que habría guerra entre la simiente de el Hijo de Dios, la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que es el enemigo, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, y así el enemigo de toda la humanidad y de todo lo que es de Dios. Entonces no podemos desconocer de que es muy importante seguir, ¿verdad?, la instrucción de nuestro Padre Celestial cuando nos enseña
de que instruyendo al niño, ¿verdad? Porque el niño nace en un periodo o en una dispensación llamada inocencia. Entonces nosotros sabemos que en el corazón está escrita las leyes del Señor, pero también está incluido el pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar que la mente de nuestros hijos, que está en el corazón, se llene del conocimiento y la sabiduría de Dios para que ellos honren al único Dios verdadero. Y si honran a Dios, podrán cumplir ese primer mandamiento de que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿De qué manera un hijo puede honrar a Dios y a sus padres? Bueno, si le enseñamos quién es Dios, lo va a hacer. Y desde ese primer mandamiento dependen todos los mandamientos, como lo dijo Jesús, en palabras sencillas y claras, ¿verdad? El que ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque Dios nos va a probar. También dice la Escritura que en vano vela la guardia si Dios no está. Y en vano edifican los edificadores si Dios no está. Entonces, un hombre que no tenga conocimiento de Dios, que no tenga a Dios, podrá enseñar a su hijo a ser un científico, a ser un filósofo, a ser un maestro secular, a ser un campesino. Bueno, pues Dios ha dado dones, ¿verdad? Y todos esos dones sin Dios no tienen amor. Y sin amor no hay nada. Así la persona cante, así la persona pinte. Bueno, todos los dones que el Señor ha dado a la humanidad, buenos y malos, porque la Biblia dice que dio dones para... Entonces, partiendo, Edgar, de que nosotros le mostremos, ¿verdad? Con teoría, con práctica, con vivencia, porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es Dios en el hombre. El Evangelio es Dios en el hombre. Las religiones son lo que hace los hombres para con los hombres. Y el hombre nada puede hacer por el otro hombre, a menos que tenga a Dios y le transmita lo que es de Dios. Porque Dios es el que da vida, el que da paz. El verdadero es Dios, ¿verdad? La verdad es Dios. Entonces el hombre está engañado en un enemigo que lo engañó. El hombre necesita ser libre y por ende necesitamos instruir a nuestros hijos para que crezcan, ¿verdad? Crezcan bajo ese temor de Dios. Entonces, amando a Dios sobre todas las cosas, van a honrar al Padre, van a honrar a la madre, van a amar a los hermanos con el mismo amor. Fíjate que la Biblia dice que con el mismo amor con el que Dios nos ha amado a nosotros, con ese mismo amor. Y ese amor no es del hombre. Y lo que el hombre tiene bueno es porque Dios se lo ha dado a él. O sea que enseñándolos a honrar primeramente a Dios, podrán amar, podrán tener paz, podrán compartir con su prójimo, básicamente. Pero está llegando muchas veces a un tiempo en la juventud, pastor, en el que los jóvenes ya dejan de honrar a Dios. Es una edad entre la adolescencia y la juventud, por allí de 13 en adelante, de 13 años en adelante, donde cuesta honrar a Dios. Lo digo particularmente por mí, porque a esa edad comencé a sentir ciertas inclinaciones, ciertas tendencias a querer comportarme para agradar a otras personas, para ser parte de un grupo en específico. Y de qué manera yo creo que, bueno, de qué manera un padre puede abordar esta situación. Usted ha dicho algo importante y es ser ejemplo. Pero hay situaciones, pastor, que se nos salen de las manos a los padres. Hay situaciones que se vuelven complejas. Hay situaciones que muchas veces entristecen a los padres de manera como que no sé si dobla su carácter o dobla, o no ejecutan con templanza. A otros se pasan de templanza. ¿De qué manera, pastor, estas familias, estos padres pueden abordar esas situaciones con la ayuda del Señor? Gracias, Edgar, por tu pregunta. Bueno, verdad, nos vamos nuevamente a la Biblia, porque la Biblia nos tiene la respuesta. Encontramos los ejemplos en Israel. Israel, cuando se iba dejando la presencia del Señor, los padres, los sacerdotes, hasta los profetas que se van apartando del Señor, van cayendo en un lesbianismo, no aperciben a la persona del peligro que se le acerca. Y esto es gravísimo,
Dios sabe que hay un enemigo. Nosotros tenemos también que saber lo que hay un enemigo y que nosotros los seres humanos tenemos dispensaciones en el crecimiento. Cuando estamos niños, ¿verdad? Hablamos como niños, pero cuando vamos creciendo, se va despertando en el corazón del hombre una maldad, ya que la Biblia nos habla de esa maldad, nos habla en Génesis 8:21, que el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Entonces, ¿dónde empieza la juventud? Cuando la persona ya quiere tener una vida como independiente del padre. Independiente, quiere vivir una vida. Bueno, esto le pasó en el tiempo de los jueces. Esto pasa en la dispensación del gobierno humano. O sea, el hombre quiere gobernarse por sí solo. Y ahí es donde tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que clamarle a Dios, el Padre, los que le rodean a ese muchacho por donde vaya, se le tiene que presentar la verdad, orarle para que él tenga una muerte. Y nadie quiere morir, una muerte a este mundo. Nadie quiere morir, Edgar. Nadie quiere morir. Lo más difícil, inclusive todavía hablando de un estado espiritual, hasta los ancianos quieren seguir viviendo. Entonces, la persona no quiere morir espiritualmente. No quiere morir a sus pasiones. No quiere morir a sus deseos. Una guerra ahí. Es una guerra. Entonces, esa guerra es una guerra de vida o muerte. Si la carne prevalece, hermano, se perdió esa alma para siempre, a menos que más adelante se arrepienta. Si se logra, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, con la palabra de Dios que limpia el corazón, con la unción y el poder del Espíritu Santo que pudre los yugos de impiedad, esa persona a tener un nuevo nacimiento, todas las cosas se les va a mejorar y vamos a encontrar el mayor milagro, que es el nuevo nacimiento. Vamos a obtener la naturaleza divina, que es el deseo hacia Dios, como dice Pedro. Pedro nos lo enseña. Dice que la naturaleza divina es mediante la fe, porque las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos fueron dadas por Jesucristo, por su divino poder y excelencia para que nosotros las disfrutemos. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos disfruten esa naturaleza, ¿verdad?, de la fe, de lo que es el dominio propio, lo que es la virtud, inclinación al bien permanente, tener paciencia, porque la paciencia ganamos nuestras almas, ¿verdad? Tener el amor fraternal, amar a nuestro hermano, porque nos va a ayudar, somos un cuerpo, nos ayudamos los unos con los otros, aunque cada uno tiene su responsabilidad, y tener lo primordial, el amor de Dios, que excede todo conocimiento. La Biblia dice que haciendo estas cosas no resbalaremos jamás, y el que es nacido de Dios, por su naturaleza, va a desear lo de Dios, va a anhelar lo de Dios, se va a apasionar lo de Dios, porque cambió de naturaleza, cambió de vida, nació de nuevo. Su vida va a ser Cristo en todas sus áreas. Va a pensar que su esposa es de Dios, que su hijo es de Dios, que su nieto es de Dios, que su carro es de Dios, que el templo que tiene es de Dios, que las ovejas son de Dios, que él tiene que presentar siempre a nuestro Señor como el Señor, como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad?, que presentaban a Cristo como Señor y ellos como sus siervos. Entonces, desde ese punto espiritual, nosotros vamos a ver que las familias serán de gran bendición, ¿verdad?, serán de gran ayuda, ¿verdad? Nos gozaremos, nos alegraremos, como dice el Salmo 133, ¿verdad? David luchó esa guerra. Al comienzo no fue así, lo perseguían, nadie confiaba en él, pero buscando a Dios y fortaleciéndose en Dios, David pudo ver esa victoria, no solamente en su familia, sino en el pueblo de Israel de las 12 tribus, ¿verdad? Cuando él dice que llegan sus hermanos, ¿verdad? Y le dicen, David, tú eres carne de nuestra carne, tú eres hueso de nuestro hueso, tú eres el rey de Israel. Él no se encuentra entre enemigos, él se encuentra entre hombres y mujeres que le aman. Entonces, a eso debe ser el amor. Cuando nosotros tenemos una esposa que amamos, que apreciamos, la valoramos, la estimamos, la honramos, así también vamos a hacer con nuestros hijos. Y el amor no es que vaya a patrocinar pecado, ni que vaya a ser liviano, ¿verdad? El amor corrige, el amor disciplina, el amor castiga, ¿verdad? Y la Biblia dice que no nos cansemos de la disciplina de Dios o de la disciplina, porque a veces trae fatiga, ¿verdad? Pero que después va a dar sus frutos apacibles. Y es la verdad, Edgar, que nosotros debemos ser probados, enseñados, instruidos y como dice la Escritura. Pastor, lo que pasa es que muchas veces nosotros como hijos
sentimos que nadie nos ama, que nadie nos comprende, que esas correcciones lo que hacen es fatigarnos y nos hacen sentir que nuestros padres son muchas veces nuestros enemigos. Por ejemplo, yo en algún momento, bueno, el pastor es mi papá. Yo sentí, pastor, que en una de esas correcciones como que usted no tenía un aprecio hacia mí, ¿verdad? Y sentía, yo quería que usted se fuera a trabajar temprano y viniera tarde. ¿Por qué? Porque usted lo dijo, hay una cierta independencia que busca el hombre. Pero en otros momentos me daba cuenta que no era así, porque compartíamos juntos, porque me enseñaba, me sacaba. Es muchas veces difícil evitar la confrontación cuando alguien se quiere independizar de Dios, pastor. Es inevitable. Muchas veces nosotros como hijos tomamos una actitud obstinada para hacer lo malo. ¿Y cree usted, pastor, que es bueno que un padre se mantenga en su posición como hombre de Dios que gobierna su casa con el temor de Dios, y que si es necesario ese hijo tome la decisión de salir de su casa? ¿Usted qué piensa de eso, pastor? Bueno, Edgar, acuérdate que Dios nos va a probar. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo dijo, el que quiere ser mi discípulo, me amará a mí por sobre familia, esposa, hijo y por todo, hasta por nuestra propia vida. Una de las personas que uno más ama es el hijo. Es el hijo. Y Dios nos va a probar por nuestro propio hijo. Cuando nosotros veamos nuestro hijo de pronto rebelde, desobediente, ¿verdad? Para que nosotros cedamos a sus pretensiones, por llamarle así, entonces se verá el carácter de ese padre. Si de verdad ama a Dios, se mantiene en su postura, ¿verdad? Y si Dios se lo pide y se lo lleva, pues lo acepta. Acuérdate de Abraham. Abraham fue un hombre que nos dio un testimonio de fe, ¿verdad? Y Dios lo probó con su propio hijo. Ahora, no lo probó en rebeldía ni en desobediencia, sino que se lo pidió, y Abraham dio una demostración de que él amaba a Dios por sobre la vida de su propio hijo. Entonces Dios nos va a probar con el dinero, nos va a probar muchas veces hasta con nuestra propia esposa, nos va a probar con nuestro propio hijo, hasta que siempre nosotros vamos a alcanzar. Acuérdate que la prueba al hombre de Dios, a la persona cuando va creciendo, y a todos, dice si es necesario. Entonces es una necesidad para nosotros los seres humanos que Dios nos pruebe. Entonces, manteniéndonos nosotros, confiando en el Señor, nosotros sabemos que poderoso es Dios, nunca pierde el dominio, nunca pierde el control. Dios lo único que quiere es que nosotros le obedezcamos. Edgar, yo veo un ejemplo en el mismo Dios, y es con el mismo Jesucristo, que por amor a Jesús, lo entregó, y lo entregó para que fuera vituperado, partido. Pastor, es que hay gente que no quiere entregar a su hijo. Correcto, Edgar, tú has dado, como dicen, algo muy importante. Entonces, a veces uno le dice, pero no lo pongas a estudiar en la universidad, déjalo aquí un año, mételo con Dios. Fíjate que yo no te puse a estudiar a ti cuando tú me pusiste así. Yo le dije, ni hay estudio, no hay nada. Aquí vas a estar conmigo, porque aunque tú no quieres el evangelio, tú eres mi hijo, tú eres un adolescente, tú no te gobiernas, tú tienes que estar. Y te puse el ejemplo mío, aunque yo era un inconverso. Cuando yo estaba a la edad tuya, mi papá decía, vamos a las 3 de la mañana para el campo. Yo iba sin desayuno, tenía que estar al lado de mi papá, y donde mi papá me dijera que fuera, yo tenía que estar allí, porque si no tengo más un problema grande con él. Entonces, ¿por qué? Porque yo todavía no me podía gobernar. Entonces eso es lo que hay que evitar, que cuando la persona no tenga la capacidad de hacer algo y lo va a hacer, va a tener tragedia. Por lo menos los adolescentes adolecen, no están completos. Les hace falta capacidad, esa es responsabilidad del padre y de la madre. Cuando ya ellos se han crecido, Dios mío, Dios, entonces hay que orar que Dios nos guarde de la apostasía, no sea que en un descuido nos vaya a pasar como los hijos de Samuel, que Samuel los enseñó bien, pero cuando ya estaban crecidos, se dejaron sobornar, y eso es algo pero ya lo hicieron con sus sentidos abiertos, y viste que Dios no demanda a Samuel,
¿verdad? No lo demanda por nada, pero Dios va a demandar a los padres y a las madres porque nos hace falta postura en Dios, ¿verdad? Honestidad, responsabilidad y demostrarle a Dios que le amamos por sobre todas las cosas. Pastor, muchas veces en nuestras mismas congregaciones, iglesias de sana doctrina, donde se predica la palabra, se conservan muchas cosas importantes, notamos que muchos niños están llegando a la clase de escuela dominical, como si fueran niños inconversos, pastor. Ya no se visten, ya no se les tiene una... Por ejemplo, usted me compró una Biblia. Mi mamá me compró una Biblia. Tenía yo mi Biblia de niño, pero ya a los niños ya vienen sin Biblia, pastor. Vienen desvestidos, vienen como si fuesen inconversos, como hijos de visitas que llegan a la iglesia. Así es, Edgar, porque se ha dejado la cultura celestial. Acuérdate que la gente habla de cultura, pero habla de cultura terrenal, pero nosotros tenemos la cultura del cielo. Fíjate que yo te enseñé que cuando nosotros llegábamos a la iglesia, lo primero que hacíamos era que nos arrodillamos y tú te arrodillabas. Así mismo, ¿verdad? Aunque tú no oraras de pronto, pero tú venías con una práctica de la casa, porque nosotros orábamos todas las noches, ¿verdad? Y muchas veces en el día, ¿verdad? A pesar que yo trabajaba, no nos acostábamos sin orar. Si no orabas con tu mamá, orabas conmigo, ¿verdad? Y entonces usted fue enseñado de que usted llegaba a la iglesia y usted se arrodillaba y lloraba, ¿verdad? Y luego nos sentábamos a escuchar la palabra del Señor. Y nadie de mi familia que llegara a la iglesia, ¿verdad? A menos que tuviera un problema físico, un problema. Entonces fíjate que de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Las vestiduras desde niño. ¿Cómo es que yo voy a tener un hijo y lo voy a estar vistiendo como mundano? Le voy a dejar las palabras del mundo, le voy a dejar las costumbres paganas. Tú ves que ahora hijos de los cristianos asisten a los pesebres. Hombre, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Hijos de los cristianos. Fíjate, yo veo el ejemplo. Los disfrazan, pastor. Sí, lo y disfrazan. Los colocan a bailar en el colegio. Pero es que lo están disfrazando hasta en la misma iglesia, porque en la misma iglesia los mismos pastores meten el disfraz, meten, como se dice, esas prácticas. La Biblia enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la otra parte B es, pues bueno, si no cree por la palabra, entonces creerán por las obras. Ya es un ejemplo a seguir de milagro, de buen comportamiento, de ver cómo aquella persona prospera por ser obediente en Dios. Entonces eso lo ve y eso le dice, bueno, aunque yo no creo, pero yo estoy viendo buenos frutos en este hombre, en esta mujer, ¿verdad? Por lo menos yo le doy gracias a Dios. De pronto nosotros no tenemos dinero en cantidad, pero fíjate, Edgar, nunca te ha faltado a ti el alimento, nunca nos ha faltado el vestido. Mientras que cuando yo estaba en mi casa, faltó el vestido, faltó el alimento, pasamos necesidad, ¿verdad? Hubo conflictos, problemas familiares, pero no. Ahora tú puedes ver tus tíos, ¿cómo están? Están en el Señor. Tus tías están en el Señor. No todos los sobrinos están, pero los que no están, bueno, de pronto no. Difícilmente toman ni están en la droga. O sea, estamos ahí porque la restauración es un proceso, ¿verdad? Pero acuérdate que siempre el enemigo quiere tener un hijo, porque un hijo en manos del diablo es una saeta contra el Padre, contra la sociedad y contra todo lo que se llama Dios. Pero un hijo en las manos de Dios, por lo menos el ejemplo tuyo, yo le doy gracias a Dios porque tú le sirves a Dios. Entonces tú estás en manos del Señor, estás en manos del valiente. ¿Cuántas almas puedes traer tú al conocimiento de la palabra? Mira este programa que estás haciendo, yo sé que va a ser de edificación y es de edificación. Amén. ¿Verdad? Entonces, fíjate, Edgar, tú en manos del Señor, o sea, tú estás en manos del valiente y yo me alegro. Brenda está en manos del valiente, no están en las manos mías porque el hombre es frágil, el hombre es débil, ¿verdad? Pero Dios es poderoso, Dios es glorioso y ahí está tu refugio, ahí está tu amparo, ahí está tu fortaleza. El día que yo muera, parta de aquí, bueno, a ti te dará un dolor, pero tú puedes decir, mi papá se fue con Dios y yo voy a seguir adelante, ¿verdad? Y yo también digo, si a alguien de nosotros, joven, Dios se lo lleva, yo digo, mi hijo se fue con el Señor. Gracias, Dios mío. Tú te lo llevaste porque tú sabes todas las cosas, ¿verdad? Entonces, amén, es la confianza en Dios que debemos tener. Pastor, algo yo admiro de Job, gloria al Señor, que Job
dice que oraba y hacía altar por sus hijos. ¿Se ha perdido eso en estos tiempos, pastor? ¿La gente ya no ayuna ni por ellos mismos o sí están ayunando por los hijos? Edgar, tú lo has dicho. La realidad que hoy por hoy, como hay tanta facilidad de aprender, ¿verdad? La Biblia y el conocimiento se va aumentando. La gente está confiando en los dones. Hay predicadores que no oran, no ayunan, ¿verdad? Eso es muy peligroso, pero en cualquier momento no aguantan, ¿verdad? Un ataque del enemigo. Entonces, si ellos no oran, ellos no ayunan, dígame usted cómo serán sus hijos, ¿verdad? Tú ves que aquí en esta congregación nosotros todos los meses tenemos 7 días de ayuno, ¿verdad? Que mantenemos, ¿verdad? Muchos de pronto puedan decir, eso no está en la Biblia, pero Dios nos lo puso en el corazón y todos los meses, de una u otra forma, tenemos 7 días de ayuno, los que puedan, los que no pueden, y después quedamos semanalmente con 3 días de ayuno, ¿verdad? Y eso nos ayuda a mantener ¿qué? La comunión con Dios, porque ¿dónde viene el mundo? El mundo es ausencia de Dios, las tinieblas ausencia de luz. Como se dice, la mundanalidad es ausencia de Cristo. Cristo es causa de la santidad, de la justicia, de la verdad, del amor. Y no necesita hacer muchas fuerzas, sino introducir a Cristo en el corazón para que Él ilumine ese corazón. Entonces la misma persona dice que sacará lo inmundo y a los ídolos los va a patear para afuera como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque se da cuenta que estaba engañado, como dijo Pablo. Pablo, cuando Cristo se le presentó y le iluminó, él se dio cuenta de lo que era. ¿Y qué era Pablo? Un miserable. Y él lo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces muchas veces queremos meter el evangelio a la fuerza. Y el evangelio no se mete ni a la fuerza ni con amenaza. El evangelio se introduce con la unción del amor y del Espíritu de Dios. Amén. Y con ejemplos vividos y demostrados. Amén. Entonces esa es la verdadera predicación, enseñanza, confianza, ¿verdad? Y nosotros sabemos que de verdad Jesucristo es la verdad y que nosotros disfrutamos esas enseñanzas que dice Juan 15, ¿verdad? Que el que está en Él, permanece en Él, Él lo limpia para que dé fruto, más fruto, mucho fruto, y por los muchos frutos vamos a glorificar al Padre. Entonces, nosotros sabemos que debemos de permanecer en nuestra familia. Por lo menos, Edgar, tú traes un hijo en camino, ¿verdad? Tú traes un hijo en camino, y yo, antes que fuera engendrado, yo he orado por él, como tu abuelo, como el abuelo de ese niño, yo he orado por ese niño. Amén. Yo tengo la confianza en Dios, ese niño. Yo creo que será mejor que yo y que tendrá, ¿verdad?, una estatura, ¿verdad?, semejante a la tuya, porque fíjate que ya tú no tuviste en cantina, no tuviste, o sea, tú has mejorado con respecto a mi vida, tú has mejorado, ¿verdad? De pronto yo estoy aquí en el servicio del Señor y predico y enseño, pero yo de pronto en la música yo no tengo esa facilidad de cantar, de tocar un piano, una guitarra, un bajo, unos timbales, una guacharaca. Bueno, pero yo enseño, pero fíjate tú cómo se te enseñó, porque yo te puse profesores que te enseñaran. Tú tocas el bajo, la guacharaca, el timbal, la guitarra, ¿verdad? Canta, predica, mi hermano, usted está completo. Entonces fíjate que tu hijo debe ser así, ¿verdad? Entonces ya tú tienes el ejemplo, tú sabes que no te puedes descuidar, ¿verdad? Y que no se haga ese ciclo que los padres sufren, los hijos lo acomodan más, entonces vengan los nietos a dañarlo. Tenemos que orar por eso, porque amén, eso es una amenaza que nosotros hemos visto como un círculo en la Escritura. Amén, así es. Ahora que usted dijo eso, pastor, sobre tocar lo uno, lo otro, ¿será que hay padres que no están invirtiendo en sus hijos para salvación? O sea, muchas veces se les esfuerza en dar algún bien material, lo que usted decía ahorita. Recuerdo que cuando yo estaba en el SENA, como estaba en tiempos de crisis familiar por mi persona, usted me dijo, si es así, le dijo a la pastora, entonces no le des para el pasaje, no le lave la ropa, me fue cortando los estímulos de los beneficios y me fue, mejor dicho, yo me sentí, en algunos momentos hubo confrontaciones de fuerte bajo el respeto, pero el punto que queremos tocar es, ustedes invirtieron en mí, se invirtieron tiempo, invirtieron
Me pusieron profesores de música, ¿verdad? Me enseñaban, pero hoy la gente no quiere invertir para la iglesia, pastor, para sus propios hijos. O sea, no se les ve un esfuerzo. Edgar, no invierten porque ellos no han entendido. Ellos no han entendido el verdadero tesoro. Fíjate que Jesucristo traía a sus discípulos y ellos venían viendo milagros y venían comiendo peces. A mí me gusta el pez, pero yo no puedo cambiar el pescado por el pan de Dios, que es el pan de vida, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, los mandó a trabajar porque todo cuesta. Y aunque el Señor dice, venid, ¿verdad? Venid a las aguas, ¿verdad? Comprar vino y leche. Pero fíjate que nos manda a comprar, ¿verdad? Y no estamos hablando de un dinero. O sea, la Biblia dice, empléate. Cuando usted está empleado, usted está trabajando. Amén. ¿Empléate en qué? En tu salvación. En nuestra salvación demanda un empleo, demanda una vigilancia. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, para que seas salvo tú y los que estén alrededor, para que conozcan la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que si los padres están así, ¿qué pueden hacer con sus hijos? Están pensando en lo secular, están pensando en lo material. Fíjate que, bueno, por la gracia del Señor, Dios te bendijo dándote estudio, porque el estudio te lo dio Dios. Edgar, yo no tenía cómo ponerte a ti en una universidad. Tú sabes que yo no tenía, pero yo te enseñé a diezmar, yo te enseñé a ofrendar, yo te enseñé a dar primicia. Fíjate que tú tu primer sueldo lo trajiste de primicia. No quedaste sin nada. Y fíjate cómo Dios te bendijo y ya has podido hacer tu apartamento para tener tu esposa. ¿Ve? Entonces, ahora, mira tú la decisión que tú tomaste. De pronto tú pudieras estar trabajando secularmente porque el trabajo está, ¿verdad? Pero tú te has dedicado a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque hemos entendido que atesorar en el reino de los cielos, donde el ladrón no hurta ni la polilla corrompe, es lo mejor. Porque ¿qué haremos nosotros con tantos bienes materiales? ¿Verdad? ¿Cómo caminaremos nosotros en un barrio que nos amenazan en la extorsión, que están las pandillas, ¿verdad? Que atracan, que roban, ¿verdad? Pero fíjate cómo nosotros caminamos en estos barrios, en cualquier barrio, a cualquier hora, por sobre la extorsión, por sobre las dificultades, porque nosotros sabemos que tenemos a Dios, no necesitamos guardaespaldas. ¿Ve? No necesitamos la presencia de Dios. Amén. Necesitamos la cobertura de Dios, necesitamos el amor de Dios, porque el perfecto amor echa afuera el temor. Entonces, yo sé que en esta tierra, en cualquier momento, Edgar, no sabemos si el Señor nos lleve o yo muera, pero tú tienes que seguir adelante, porque la iglesia es el Señor. Por eso hay que enseñar como enseñó Juan, ¿verdad? Juan dijo, yo no soy la luz verdadera, yo soy una luz que alumbra e ilumina, una lámpara que arde e ilumina, pero la luz verdadera es Cristo. Los apóstoles también dijeron, los apóstoles dijeron, ¿verdad? Que ellos no eran el Señor, ellos eran siervos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, ni siquiera de los padres, ni siquiera de la madre, ni de la esposa, ni de la hija. Gloria a Dios porque Dios nos da todas esas bendiciones. Tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que apreciarlo, tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo, pero pues sobre todo eso, el Señor y nuestra salvación. Amén. ¿Verdad? Pastor, para ir finalizando, este programa tienen que verlo todos en familia. Amén. Edificará tanto a los padres como a los hijos. 3 cosas que le duelen a un padre que un hijo hace. Ya hablamos de una familia cristiana, básicamente, que tiene temor, que tiene principios. 3 cosas que, hay muchas cosas, pero 3 principales cosas que un padre que teme a Dios le duele que su hijo haga. Bueno, Edgar, yo puedo considerar, bueno, de pronto otros tengan otras consideraciones, ¿verdad? Pero a mi vida y a mi corazón, lo que a mí me dolería que mis hijos hicieran es desobedecerle a Dios. 1, volver atrás. 2, volver atrás. 3, cometer injusticia, que la autoridad que Dios le ha dado a mi hijo o a mi hija como ministro de Dios la vayan a mal usar, tomando esa autoridad para oprimir o afligir o maltratar
a los que necesitan ayuda. Eso me dolería a mí. Primero, desobedecer a Dios. Segundo, que esta persona vuelva atrás, vuelva como un apóstata, vuelva atrás. La Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos hacia adelante para preservación de nuestra salvación y que le agrademos al Señor. Y lo otro, que mal usemos lo que Dios nos ha dado. Mal usar el talento, mal usar la autoridad, ¿verdad? Eso me duele, me duele. Pastor, tremendo, porque ahora usted dijo algo importante. Tenemos situaciones en las que algunos padres muchas veces no se sienten con la autoridad de exhortar a sus hijos, porque tal vez en el pasado cometieron errores, tuvieron una vida desordenada, pero son padres que tal vez hoy están caminando en el Señor y quieren lo mejor para sus hijos y no están utilizando la autoridad que Dios les ha dado. Entonces, una pregunta muy importante. Si la uso, de pronto sentiré que me van a señalar mi error. Y si no la uso y lo dejo, entonces, bueno, lo dejo. ¿Cómo se puede manejar un padre en esa situación, pastor? Edgar, precisamente eso me pasó a mí con la situación tuya. Tú eres el ejemplo y yo soy el ejemplo. Y voy a hablar no de algo que yo estoy hablando por hablarlo, sino estoy hablando por algo que tú sabes que lo vivimos. Cuando yo, la situación que se me presentó contigo, yo miré 3 caminos. El tuyo, el de la congregación y el de Dios. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, uno tiene que estar metido con Dios. Amén. Para conocer la voluntad de Dios. Amén. Porque si de pronto te corregía a ti y te maltrataba, esa no es la voluntad de Dios. Entonces yo no podía tener buen resultado de esa corrección, porque lo iba a hacer sin sabiduría, lo iba a hacer sin sabiduría, sin respaldo de Dios, ¿verdad? Y eso no estaba bien. Y si te dejaba sin corrección, entonces iba a dejar de usar la autoridad que como padre, ¿verdad? Dios me había dado para corregirte, como dice la Escritura, conforme al Señor Jesucristo, porque tenemos una regla que es conforme al Señor. Así también la mujer se someta a su esposo conforme al Señor y la oveja se someta al pastor conforme al Señor. Una oveja, yo he enseñado aquí, que una oveja no se puede someter a un hombre adúltero, a un hombre ambicioso, codicioso, carnal. No, usted salga corriendo de ahí. Una apostasía. Nosotros debemos someternos siempre conforme al Señor. Y Dios lleva su canon, su regla, ¿verdad? Que es como dijo aquel célebre predicador William Patton, que la Biblia es el mapa del viajero, ¿verdad? El bastón del peregrino, ¿verdad? La brújula del piloto y la espada del espíritu. O sea, esta palabra es la que nos da todo y por eso tenemos que apreciarla, valorarla y abrazarla, porque es la que nos nutre, la que nos enseña, la que nos corrige, y esta palabra estamos hablando del mismo Jesús y Él pelea por nosotros. Entonces, si nosotros hacemos eso, Edgar, vamos a tener el mejor resultado. Gloria a Dios. Como último, David deseó que su casa siempre temiera a Dios, David, el rey David. Y de hecho se puede ver que cuando él estaba adquiriendo los materiales para construir el templo, el Señor no le permitió construir el templo, sino que Dios le dijo a David, tu hijo me construirá el templo, ¿verdad? Pero algo bonito que Dios le dio a David fue una promesa, es que nunca faltará uno de tu descendencia que se siente en el trono, y habrá uno que se sentará para siempre. Entonces, pastor, yo creo que no hay mayor bendición que tener nuestra familia en Dios. O sea, la herencia, lo que usted habló ahorita. Así es. La herencia espiritual. Entonces, yo quiero, pastor, que usted ore por esas familias que están viviendo momentos difíciles, que no saben qué hacer, pero que esta entrevista les va a bendecir. Yo creo que usted ore por esos hijos que se han ido lejos, tal vez, y el pronóstico humano es que han perdido toda esperanza de restauración, pero usted conoce un Dios que restaura hijos, ¿verdad?
Entonces, Claro. quiero que usted dé una última palabra y haga esa oración por este pueblo. Bueno, yo le quiero decir a todos, amados hermanos, y todos los que pueden escucharnos por medio de estos medios virtuales, que para el que cree, todo es posible. Si de Gloria a pronto Dios. hemos fallado como padre, como madre, como hijo, como hermano, cuando nosotros nos volvemos a Dios, hay victoria por sobre toda la cabeza del enemigo, de los demonios, de los hombres, porque nosotros hemos conocido, Edgar, el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen y que a los muertos les da vida. Él es la resurrección y la vida. Entonces Amén. vamos a orar confiando, Amén. ¿verdad? La invitación es para todo aquel que se vuelva a Dios, que se meta con Dios y verá los resultados. Dios se encarga. No vamos a ver hoy el problema, vamos a ver al Señor. Que Aleluya. cuando vemos al Señor, Él se va a encargar de los problemas y para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Para Dios no existe nada imposible. Padre y Dios del cielo, Aleluya. yo te doy gracias, Dios mío, por todas las familias que han podido escuchar esta entrevista. Aleluya. Te pido, Señor, como oró Pablo, Señor, por los colosenses, Señor, así yo oro por cada uno de las familias, para que los padres, las madres y aún los hijos, Señor, sean llenos del conocimiento y de la sabiduría de tu voluntad, Señor, para que tengan la sabiduría y la inteligencia espiritual y podamos andar como es digno en el Señor, agradándote a ti, oh Dios, en todo y llevando frutos de buenas obras y creciendo en el conocimiento del Señor. Señor, para que las familias puedan estar firmes, constantes, creciendo, sirviendo siempre en la obra del Señor hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y que toda la familia, Señor, tú las alcances y las capacites, Señor, como tú lo dijiste, a la estatura del varón perfecto. Que nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada familia aquí representada y que Jehová ponga en cada familia su paz y guarde su salir y su entrar desde ahora y para siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén. Ahora en este periodo de vacaciones que la gente se va, pastor, primero, ¿qué es lo mejor hacer? ¿Meterse con Dios y después irse de vacaciones o irse de vacaciones y a lo último por allá, si queda tiempo, meterse con Dios? Tremendo, Edgar. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, darle a Dios lo primero. Los primeros días de vacaciones tenemos que meternos con el Señor, buscar su rostro, ¿verdad? Y después la familia, atender a la familia y después hasta donde alcance a los amigos, las amistades. Amén. Esa es la postura. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor, ¿se puede despedir? Que la paz de Cristo, la gracia y el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Denle me gusta, denle en seguir y compartan este video, esta enseñanza, esta entrevista que será de gran bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde. Arriba el gozo.